Buenos días. Procedimiento abreviado número 376 del 2017. Se celebra el presente juicio, yo en sustitución de mi compañera doña Carmen Carpio, por abstención y admisión de la Procuraduría de la próxima Audiencia Provincial de Jaén. ¿Alguna cuestión con carácter previo? No, señoría, ninguna. Letrada de la defensa. El acusado Antonio Amalio Sánchez Ochoa, si es tan amable, se pone por favor delante del micrófono. Sí. ¿Sabe usted por qué está aquí en el día 10? ¿Conoce los Sí, hechos? por unos correos que se enviaron. En cualquier caso, le informo que el Ministerio Fiscal ha formulado un escrito de acusación donde le imputa la comisión de un delito de injurias con publicidad de los artículos 208 y 209 del Código Penal de carácter continuado por los correos emitidos según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, del cual usted tiene conocimiento, ¿verdad? En concreto de cada uno de los hechos que se le imputan. Sí, lo que me ha pasado más o menos las actuaciones y documental. Le informo que usted tiene derecho a no declarar, a no confesarse culpable y, si no quiere, a no contestar ninguna pregunta sin que para usted tenga ningún tipo de... No voy a contestar ninguna pregunta a Fiscalía, por vicio nada más, ¿sabes? Porque estuvo a las órdenes del señor fiscal. ¿De su letrada va a contestar a las preguntas? Letrada. Sí. Buenos días, don Antonio. Bueno, se le imputa un delito por injuria y calumnia, ya sabe usted, por unos correos electrónicos y también por unas declaraciones hechas en dos plataformas de las redes sociales, una Internet. Igualdad para papá y mamá y Juego de Todos. Quería que explicara en primer lugar, en estas dos plataformas, ¿es usted administrador único de estas plataformas? ¿Cómo funcionan? ¿Quién se hace cargo de ellas? ¿Y quién publica todo lo que se dice en estas dos plataformas? Yo, como informático de media vida que llevo, más de 25 años, yo, lógicamente, creamos servicios y plataformas, como se le explicó al señor instructor Antonio Valdivia. Entonces, esta plataforma, a petición de los afectados que incluyen estas plataformas, pues hay miles de accesos, ¿vale? Miles de administradores, y son perfiles digitales, ¿vale? Que a mí me quieran atribuir, ¿sabes?, todas las publicaciones de Facebook, lo veo, ¿sabes?, pues desproporcionado y todas las informaciones que se publican por estas personas que forman parte de la plataforma, al igual que usted, ¿de manera interna o privada antes se comparten o esto es todo a través de las redes? ¿Y la gente opina a raíz de esas publicaciones? Esas publicaciones, en teoría, vienen de información pública, de diarios, ¿sabes?, y de investigaciones de profesionales, hasta hay detectives. O sea, esto es como una especie de editorial, se investiga información. Sí, pero ¿se aprueba previamente por alguien o por algunos miembros lo que se va a publicar o cada uno publica lo que quiere? Lo bueno que tienen las redes sociales es que están abiertas, no están restringidas. Se puede configurar para restringir la visualización en grupos cerrados o grupos abiertos, en este caso es totalmente público. ¿Usted reconoce los mensajes que se escribieron en esta plataforma con referencia al señor fiscal jefe don Carlos? ¿Qué mensajes? Estamos hablando si quiere, de los correos, yo meramente... Estamos hablando de ahora mismo de la plataforma. Su señoría se ha referenciado a los correos, estamos hablando de las previamente estamos hablando de las plataformas. Es para distinguir lo que son los correos, ¿vale? Yo perdone que le interrumpa, disculpe. Solamente es para que no haya ninguna duda. Yo me he remitido única y exclusivamente a los correos que constan en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, que son los únicos que se imputan a este señor, ni uno más ni uno menos. He hablado de mensajes de manera genérica por no proceder a la lectura íntegra. Como hacen referencia también a publicaciones y demás, pues es para distinguirlo. No es ir uno por uno, sino en general, dividiendo plataformas, como estamos hablando ahora. Exclusivamente los que se recogen en el escrito de los correos electrónicos, entonces. Porque se le imputa a este señor un delito de injurias de carácter continuado, y la continuidad es respecto de cada uno de los mensajes de los cuatro que constan aquí. Ni uno más ni uno menos. Pues entonces, con respecto a los correos electrónicos, quiero que explique el motivo del por qué envió usted estos correos electrónicos y si para usted son o no injurias hacia este señor, o qué intenciones tiene usted hacia este señor. Esos correos se ponen en conocimiento dentro de un contexto mucho más amplio, de un proceso judicial que empieza en el 2016 y debido a que acarrea una serie de perjuicios contra mi persona y, lógicamente, ya se averigua que hay muchos más afectados por la aplicación instrumental o el uso indiscriminado de ciertas leyes, ¿vale? Como afectado y demás, y conociendo más o menos que Fiscalía está para investigar, y como ciudadano tengo la obligación de poner en conocimiento, y se puso también ante el Tribunal Superior de Justicia, anteriormente a
comunicarnos con este señor y ante el Consejo General del Poder Judicial, que debe de velar por el buen funcionamiento del sistema judicial. Entonces, esos correos van destinados, ¿sabes? No hay que hacer demagogia, váyase directo a... Es que no estoy haciendo, estoy explicando. Nada más. Entonces, esos correos meramente es a nivel informativo para que, lógicamente, Fiscalía actúe, ¿sabes?, ante, lógicamente, las contestaciones de órganos que deben de regular, por lo que hemos dicho, el buen funcionamiento del sistema. Y ante las irregularidades como se manifiestan ahí y están, lógicamente, constatadas con evidencias claras y escritos. ¿Vale? Previamente había solicitado usted alguna audiencia con Fiscalía aquí en Jaén para explicar el caso. Al principio fue muy cordial, después por lo visto se pasó más o menos a estar como amenazada y ahí se demuestra este tipo de actuaciones y otras, porque yo estoy incurso en más de 30 procedimientos con sus respectivos abogados, se está generando desproporcionalmente por un exceso de celo de ciertos, vamos a suponer, profesionales, que lo que tienen que velar es por el buen funcionamiento y defender los derechos del ciudadano cuando hay una queja como esta. En ningún momento es injuriante. En todo el momento lo que se intentaba es informar, y además los correos van firmados por la plataforma de afectados, ¿vale?, que lógicamente no está constituido todavía como asociación porque no se quiere, ¿sabes?, depender del sistema público de subvención. Entonces, en concreto usted, contra este señor, personalmente, contra don Carlos Beltrán, no tiene nada personal contra él. Para nada, solamente se le informa de las irregularidades, que son muchas, al cabo de recopilar información real y veraz, como se está demostrando. Al no tener nada contra él, tampoco tenía ninguna intención de ofenderle ni de... Al principio hubo cordialidad, más yo me refiero a los correos. Usted no tenía ninguna intención de ofender. Ninguna, informar, y además hay que leer no los sesgados, sino que también los correos llevan adjuntos unos archivos multimedia que, por lo visto, por descuido o omisión voluntaria, aclaran, lógicamente, el concepto, ¿sabes?, a qué va dirigido y, lógicamente, complementan esa información y el contexto, que es mucho más amplio de lo que ahí se resume y que, lógicamente, si nosotros en una frase sesgamos a conciencia para, lógicamente, darle otra interpretación, pues lógicamente puede ser injuriante y calumniante esa interpretación. Pero en este caso no, es totalmente dentro del derecho de crítica ante, lógicamente, una persona que debe de actuar, porque es Fiscalía, y encima un fiscal superior, porque se ha vulnerado derechos ciudadanos por parte de sus subordinados. Hay 17 fiscales, si no mal recuerdo, en la audiencia, y hay bastantes irregularidades por parte de estos fiscales. Y decretos de archivo caprichosos para tapar esas irregularidades y, lógicamente, perjudicar. Y uno de los perjudicados he sido yo. Y eso va ahí la crítica. ¿Vale? Y antes hemos recurrido a otros órganos que, en teoría, deberían actuar ¿para qué? Para darle garantía procesal a todo este entramado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues nos hemos vuelto otra vez a estos señores, que lo que se pretendía es meramente organizar esto y dar a la luz esa información, esas actuaciones que para nosotros, lógicamente, están ocasionando graves problemas a familias y a personas y están atentando, lógicamente, contra los derechos fundamentales y libertades de este país. Meramente eso. No hay más preguntas, no. Gracias, muy amable. Puede sentarse. Se procede a la práctica de la testifical del ilustrísimo señor don Carlos Rueda Beltrán en su condición de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Jaén. Marta, el micrófono retíralo en mitad de la sala. Hola, buenos días. Va a declarar en calidad de testigo. Como usted sabe, tiene la obligación de decir la verdad. Le hago las advertencias. Podría incurrir en un delito de falso testimonio que está castigado con pena de prisión y de multa. Si es tan amable, conteste a las preguntas del Ministerio. Con la venida de su señoría, ¿usted conoce al acusado, Antonio Amalio Sánchez Ochoa? Sí, lo conozco por estos motivos, no por otros. Bien, ¿usted lo ha recibido en Fiscalía? Sí, varias veces. ¿El motivo de su visita para qué? ¿Cuál era? La primera vez que se presentó, no lo conocía, se presentó para quejarse de un auto dictado por el juzgado de familia referente a unas medidas provisionalísimas acordadas sin haber sido oído. Y ahí fue la primera vez que lo conocí, que se quejó de ese motivo. Luego después ha venido pues haciendo quejas de la actuación de jueces y fiscales, etcétera.
¿Y su pretensión cada vez que se presentaba en Fiscalía y solicitaba audiencia con el fiscal jefe, haciendo estas críticas, cuál era? Siempre su queja respecto cuando ha venido a hablar conmigo era por la actuación, en principio de los jueces, la juez de familia, luego la juez de violencia y los fiscales también. Ya empezó con los fiscales de violencia de género o la fiscal de violencia de género, etcétera. Por nuestra actuación, por nuestra intervención en los diferentes procedimientos que tenía y por la actuación de los jueces, era su queja. A eso se añadió luego, que es cuando ya me formuló una denuncia incompleta, pero yo lo entendí como denuncia contra el secretario coordinador y generalizada ya contra todos los procedimientos que tenía las personas que habían intervenido. Bien, usted dio curso a la denuncia y parece ser que el día 15 de mayo del 2017 lo archivó por entender que los hechos denunciados no revestían carácter de delito. Exactamente. Parece ser también que se le notificó al denunciante el archivo de la denuncia y me imagino también con poniendo en su conocimiento que ese archivo no era definitivo y que siempre podía reproducir dicha denuncia ante los tribunales ordinarios. Ante el juzgado, sí, se le dice siempre al final. Bien, esto ocurrió el 15 de mayo de 2017. Parece ser que al día siguiente, el 16 de mayo de 2017, recibe en el correo electrónico de la Fiscalía a su nombre un mensaje diciendo... textualmente, vista su tropelía e intento de seguir ofendiendo, solo darle conocimiento de que en un hashtag ante su evidente ignorancia tecnológica, en relación al resto de sus exposiciones, demuestra en qué foro está su dictamen y a quién encubre. Sí, desde ese momento e incluso antes siempre me ha acusado de encubrir o de ser una obstrucción para lo que él trata, ¿no? De que jueces prevaricadores, secretarios o letras del Ministerio de Justicia que han alterado los documentos, etcétera, y que yo encubro o protejo a esa gente. Eso. Es decir, a personas que están realizando hechos delictivos. Personas que según él están realizando hechos delictivos, yo los encubro y los protejo. Bien, después de esto, el día 19 de mayo le volvió a mandar otro correo personal a la Fiscalía diciendo que en el meritado escrito de archivo, se refiere al escrito que usted le ha notificado, donde muestra de nuevo su falta en sus obligaciones, le informo de la confidencialidad de los correos y de que su uso para otros fines puede considerarse delito. Sí. Efectivamente, ¿no? Y el día 2 de junio otro mensaje semejante y el día 8 de junio otro mensaje a Fiscalía, precisamente el día de su cumpleaños, diciéndole que le deseamos feliz cumpleaños el equipo de Igualdad Papá Mamá, Juego de Togas y todos los encausados ilegalmente y afectados por fiscales sin escrúpulos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, esos correos que manda a la Dirección de Fiscalía son posteriores porque él se había hecho, no sé cómo, porque no me lo quiso decir en una de las preguntas que le hice en una de las entrevistas, se había hecho con un correo interno de Fiscalía que tenemos con la Guardia Civil y la Policía para recibir atestados. A ese correo empezó ya a remitir correos diciendo que estábamos protegiendo a los corruptos, etcétera. Ese correo no lo guardé porque ese pertenece a la Junta de Andalucía, un correo interno que tenemos solo con la Guardia Civil y la Policía, y se borró ese mensaje. Entonces le dijimos, a ese correo no se dirija usted nunca más porque es un correo interno para Policía y Guardia Civil. Y entonces le dimos este correo, estamos obligados a informarlo, le dimos este correo y es cuando empezó en este correo a mandar esas cosas. Bien. Aparte de estos correos internos y personales dirigidos a usted directamente, parece ser que en dos plataformas de Facebook que tiene abierta, una que es Igualdad Papá Mamá y a la que se refiere, y Juego de Toga a la que se refiere en el correo que le acabo de leer, también aparecen otro tipo de mensajes en las que se dirige a usted de manera vejatoria, puesto que no solamente
le imputa a la Comisión de Hechos Delictivos, sino también actuaciones escasamente, en su opinión, escasamente virtuosas, por decirlo de alguna manera. Así, el día 16 de mayo del 2017 dice: así actuó todo un fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Jaén. Obstrucción a la justicia, sin palabras. El día 18 de manera similar, y en Juego de Toga otro distinto. Disculpe que interrumpa al Ministerio Fiscal. Si no se lo ha explicado su letrada, yo se lo explico, que no tengo ningún inconveniente. Cuando termine el interrogatorio, mientras su letrada no ponga en conocimiento, yo me deje que se lo explique, que yo no tengo ningún problema, que declare yo la improcedencia de la pregunta, el fiscal puede seguir interrogando mientras yo no diga lo contrario. Cuando termine de declarar el testigo y finalicen los informes de las partes, usted tiene el derecho a la última palabra, que podrá usar para valorar el testimonio que se ha hecho. Mientras yo le pido, pero mire, por favor, yo mientras le ruego que guarde silencio. No se le ha interrumpido, por favor, se lo pido, no se le ha interrumpido a usted mientras ha estado contestando. Bueno, pues como no lo sabe, bueno, no, a lo mejor a mí no me ha quedado claro, y como me tiene que quedar claro a mí, que es quien tengo que poner la sentencia, mientras yo no declare la improcedencia de las preguntas, usted guarda silencio. Yo le pido, por favor, que no vuelva a interrumpir a los profesionales que están interviniendo, de la misma manera que a usted no se le ha interrumpido y ha hablado y ha explicado usted a las preguntas de su letrado. ¿Comprendido, verdad? Gracias, muy amable. Disculpe la interrupción. No. Con el interrogatorio. En Juego de Toga, por ejemplo, el día 16 de mayo, sobre una copia de los correos que había emitido a la Fiscalía Provincial, el mismo, consta, por ejemplo, el siguiente mensaje: indecencia e incompetencia de un fiscal jefe, ignorancia en estado puro, abuso de autoridad. Eso es cierto. Aparte de eso, usted comprobó que en esta plataforma aparecía esta clase de textos con una fotografía suya. Sí. Vamos, eso ha sido continuo y continúa. No es que haya terminado con eso, sigue apareciendo. Aparte de eso, también aparece en estas plataformas el domicilio personal suyo. Sí, una fotografía de la calle donde vive y el número de su casa. Sí, una fotografía del domicilio. Pues muy bien, no hay más preguntas, señoría. Sí, tan solo una pregunta. Buenos días, don Carlos. Hacerle la siguiente pregunta. ¿El correo electrónico al que se han remitido estos correos es un correo electrónico generalizado de Fiscalía? Sí, es de Fiscalía. ¿En algún momento se dirige a usted o lo firma o lo dirige a usted personalmente? Bueno, lo dije a... No por su contenido, sino... No, o sea, lo dije a Fiscalía porque ese correo es el que le facilitamos nosotros. Le dijimos: cuando usted se tenga que dirigir a Fiscalía, este es el correo de Fiscalía. Porque ya le dije que estaba utilizando un correo que era interno, nuestro para la policía y demás. Entonces, para que no obstaculizar ese correo, que no me enteré jamás cómo lo había conseguido, porque solamente lo sabe la policía y la Guardia Civil y nosotros, le facilitamos. Este es el correo de comunicación. Aquí recibimos nosotros denuncias, recibimos comunicaciones, etcétera, etcétera. Y se lo facilitamos. Sí, una especie de buzón a todo el que quiera. De Fiscalía. Pero concretamente en esos correos no se dirigió, no hizo alusión a su persona. No van a mi nombre. Aunque no usted van por a los mi hechos nombre, previos el dice que se correo. sintió usted... El contenido sí se dirige a mí, es decir, tal y como llegó esos correos, el funcionario encargado del correo electrónico me los pasa a mí, porque se dirige a mí directamente. No hay más preguntas, señoría. Si quiere puede marcharse, puede permanecer en sala, es audiencia pública. Muchas gracias. Buenos días. Adiós, buenos días. ¿Documental por reproducida? Sí, señoría. Letrada Sí. por reproducida, conclusión en el Ministerio Fiscal. A definitiva, señoría. La definitiva. Informe calificación. Señoría, con la venia, el Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de injuria de los artículos 208 y 209 del Código Penal, dirigido contra un funcionario público con publicidad y con carácter continuado. No voy a cansar a la sala, puesto que todo el mundo conoce
la redacción actual de los delitos de injuria y calumnia, cómo fueron modificados a partir en el nuevo Código Penal de 1995, cómo dejó de ser un requisito indispensable el ánimo difamatorio por parte del sujeto por quien lo realiza, para distinguir en cuándo nos encontramos ante un hecho delictivo o no, sino que ya tienen una vertiente fundamentalmente objetiva en la que, según dice la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, lo importante para distinguir cuándo existe un delito o cuándo se le tiene que dar prevalencia al derecho a la libertad de expresión frente al derecho individual al honor, debe dirigirse fundamentalmente al aspecto, a la justificación, es decir, aquellos supuestos en que lo que se vierte, lo que se dice, está justificado debido a la situación o a los hechos concretos en que tiene lugar. Pero esta nueva configuración no permite, como también ha dicho reiteradamente la jurisprudencia tanto del Supremo como del Tribunal Constitucional, que exista un derecho al insulto. Todo tiene que mantenerse dentro de unos parámetros en que no exista una clara afirmaciones vejatorias hacia la persona a la que se dirige, puesto que el ámbito de protección de las frases y expresiones ultrajantes, calumniosas y ofensivas en ningún caso está amparado legalmente. Así esto es lo que sucede exactamente en el supuesto de hecho. Es que este señor considera que existe una persecución en su contra por parte de todos los intervenientes en la Administración de Justicia, no solamente fiscales, sino también jueces, policías, secretarios. Todo el mundo está en contra suya de manera injusta y con una intención de perjudicarle en esta especie de concierto mundial contra su persona y sus derechos. Y su reacción es realizar toda una campaña de intimidatoria y vejatoria hacia aquellas personas con las que fija su obsesión en cada momento. En este caso nos encontramos con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, que al recibir una denuncia lo único que hizo fue darle el curso legal, es decir, examinar los hechos que se le denuncian y comprobar si tienen relevancia penal. En su opinión, puede ser que equivocada, pues entiende que no son constitutivos de delito y procede al archivo de la diligencia. Si esta persona no está conforme con la decisión del fiscal, pues no se ve vulnerado su derecho en modo alguno, porque las decisiones de Fiscalía no tienen efectos de cosa juzgada y siempre pueden ser repetidas ante los tribunales de justicia, en los juzgados de instrucción, como este señor bien sabe, puesto que pone denuncias continuamente. En lugar de eso se dedica a mandarle mensajes llamándolo ignorante, imputándole una intención aviesa de obstruir la acción de la justicia, de encubrir a presuntos prevaricadores, y no contento con esto, ya en Facebook lo saca en fotografía, el domicilio de su casa, en su fiesta de cumpleaños le manda también otro tipo de mensajes que en modo alguno pueden justificarse en la libertad de expresión, desde luego que no, pero tampoco en el ánimo de intentar conseguir que actúe la justicia en defensa de los derechos propios. Existen, con la proliferación de las redes sociales y como medio de cometer esta clase de delitos contra el honor, existe jurisprudencia abundantísima. Yo, por ejemplo, he encontrado una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dictada en apelación después de ser condenado una persona por injuria con publicidad realizada en YouTube contra un magistrado de instrucción, de un juzgado de instrucción, en la que efectivamente se publicó este señor un par de vídeos en los que, además de publicar el auto de sobreseimiento, fotograficar el auto de sobreseimiento que había dictado el juez de instrucción, exactamente igual que este señor fotografiaba en las páginas que él tiene en Facebook el decreto de archivo del fiscal, lo tachaba de
de prevaricadora la resolución del magistrado, y que además no solamente era prevaricadora en sí, sino que encubría la prevaricación del Gobierno. Una cosa parecida a lo que, en definitiva, le imputa a este señor en los correos que le envía al fiscal por su decreto de archivo de la denuncia que él mismo le presentó. En definitiva, consideramos, señorías, que los hechos están perfectamente claros, que la injuria está también acreditada documentalmente y por las manifestaciones de todos los intervinientes en el proceso. Por ello, señorías, entendemos que debe ser condenada la pena solicitada por el fiscal y, por otra parte, solicitamos también la responsabilidad civil, puesto que el daño moral también es indemnizable y es evidente que una persona, la actividad profesional, forma parte del honor de los funcionarios públicos o de cualquier persona en general, y que pueda atentarse a la misma mediante de forma injuriosa, imputándole hechos que en realidad no son ciertos. También existen numerosas sentencias sobre este particular, como las manifestaciones injuriosas dirigidas a la actividad profesional de una persona pueden ser atentatorias contra el honor, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, aquí tengo una del la 41/2011 del 20 de junio, en que efectivamente el Tribunal Constitucional dice que el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor personal, como efectivamente ocurrió en el presente caso. Por eso yo, señorías, solicitamos la sentencia condenatoria que sea estimado en nuestro escrito de calificación en sus exactos términos. Nada más, señoría. Sí, con la venia de su señoría, en primer lugar, hacemos una distinción entre las manifestaciones realizadas en las redes sociales en dos plataformas, Igualdad para Papá y Mamá y Fuego de Toga. Estas dos plataformas, como se ha señalado anteriormente y mi defendido ha señalado en su interrogatorio, no pertenecen a él, no son exclusivas de su propiedad, no son administradas solamente por él, sino que hay un gran número de personas que publican en dicha plataforma, pueden acceder a ella a través de las claves internas que las dos tienen para su funcionamiento, y en ningún momento ninguna de las manifestaciones realizadas con respecto al denunciante han sido realizadas por mi defendido. Sí que son directas hacia su persona y hacia la función de su actividad, en este caso profesional, pero en ningún momento realizadas por mi representado, firmadas por él, ni aparece su nombre, a excepción solamente de una en la que se publican los dos correos electrónicos, pero no se sabe si esa publicación, o no se puede demostrar si esa publicación ha sido realizada por él o no, ya que se realizan reuniones, se comenta en estas dos asociaciones o en estas dos plataformas problemas de una serie de personas que creen que no se les defiende correctamente o creen que sus derechos, en este caso, a día de hoy, no están siendo defendidos correctamente. Con respecto a los correos electrónicos, se dirigen a un correo electrónico generalizado de Fiscalía de Jaén, con lo cual todos sabemos que existe una plataforma importante de fiscales y jueces en esta nuestra ciudad. Creo recordar, no sé si son 17, 18 fiscales en nuestra ilustrísima Fiscalía. En ningún momento, como ha dicho el señor fiscal jefe en su testifical, se dirigen hacia él directamente, no se menciona su nombre y, aunque son referidos a él, en ningún momento y a su actividad profesional, en ningún momento se refiere su nombre, y tampoco a un correo personal suyo dirigido a él. ¿Que le pasan los correos electrónicos la persona encargada de hacerlo? Eso no es problema de mi defendido ni problema nuestro. Por todo ello, señoría, también decir que en ningún momento, según ha dicho mi defendido, hay ninguna intención de mala fe. Él no tiene ninguna cuestión personal hacia este señor, sino que simplemente, pues, dentro de su derecho a dar información, él quiere defender sus derechos y cree que no se ha realizado correctamente esta defensa de los mismos. También decir que en ningún momento existe publicidad
con respecto a estas ofensas o supuestas ofensas que se le hacen al señor fiscal jefe de esta Audiencia Provincial de Jaén, sino que estos correos son internos, a una plataforma interna, con lo cual ese término de publicidad o esa expansión pública no se realiza de ninguna de las maneras, con lo cual no se veja en ningún momento la persona del señor jefe de la Fiscalía de Jaén. Por todo ello, pedimos la libre absolución de mi representado. Gracias, letrado. El acusado, ahora sí tiene usted en derecho a la última palabra, si están amables, Sí, vamos a ver. Recordar a Fiscalía y a su señoría que la libertad de expresión y el derecho a la crítica está por encima de cualquier honor y sobre todo de las autoridades. En este caso no se me ha dejado el principio de cetio veracity, que es demostrar que eso es veraz, y lo hemos comentado al principio de esta vista. El tema, indicar que aquí se ha hablado de que el señor fiscal, lógicamente, ha cometido falso testimonio porque conoce perfectamente quién nos ha facilitado ese correo privado que utilizan meramente, como ha dicho, Fuerza de Seguridad de Estado, porque está en una comparecencia grabado. Y hay un documento que se le enseñó en esa comparecencia. Y además en esa comparecencia, esa grabación, que es parte que se ha utilizado para abrir otro procedimiento que atenta, lógicamente, y me calumnia e injuria, ¿vale? Porque aquí el calumniado e injuriado ahora mismo soy yo, viendo, lógicamente, todo este tipo de actuaciones y todo este teatro como ha manifestado el señor fiscal don Alberto, ¿vale? Además, el señor don Alberto creo que ha recibido y han abierto la señora Ana Tárraga un procedimiento, ¿sabes?, el 12/2018, del cual va a ser el responsable, a lo mejor, de su archivo, de su investigación, donde se implican aquí a magistrados y el propio fiscal jefe. Eso, otra prueba más y otra documental más que se adhiere a nuestras críticas, ¿vale?, y pone de manifiesto, lógicamente, estas irregularidades, que son evidentes, ¿vale? Entonces, sí, la crítica o el decir las cosas claras, por lo visto, molesta, ¿sabes? Como él ha manifestado, el señor fiscal jefe, ni tiene que estar vejado ni nada cuando son globales, ¿sabes? Y son críticas, que lo ha dicho, ¿sabes? Lo ha dicho de su propia voz. Y ya está. Yo no considero que esto sea injuriante ni calumniante. En cambio, yo sí he sido calumniado en este tipo de acusaciones y lo que se solicita por parte de Fiscalía de condena. No señale. No. No señale. Gracias, muy amable. Quedan las actuaciones pendientes de esta sentencia. ¿Se da por concluido? Ahora te lo. Venga, buen día. Buen día.